Buenas tardes, profesor. En este video le vamos a exponer algunos temas que vimos en este segundo bloque. El primero va a ser las partes de la circunferencia. El primero va a ser el centro, que como su nombre lo dice, va a estar en el centro de la circunferencia. Después vamos a marcar la secante, que la secante va afuera, medio afuera de la circunferencia. Toca dos puntos de la circunferencia, como se ve acá. Esta va a ser la secante. Después le voy a el radio, que el radio va a ser la mitad de la circunferencia. El radio. Después le voy a demostrar el diámetro, que va a ser este. Todo esto se le llama diámetro. Después le voy a enseñar el tangente, que el tangente solo toca un punto en la circunferencia. Va a ser este, así. Esta va a ser la tangente. Otra es la cuerda, que la cuerda va a tocar dos puntos en el interior de la circunferencia, así. A esto se le llama cuerda. Y va el arco, que el arco es todo esto por decir. Es una parte de la circunferencia. Disculpe mis líneas chuecas, pero a esto se le llama arco. Y estas fueron las partes de la circunferencia. Ahora vamos a ir con otro tema, que son los ángulos de la circunferencia. El primero es el ángulo central. El ángulo central tiene su vértice en el centro de la circunferencia y sus lados son dos radios. Y su fórmula va a ser ángulo A igual a arco BC. Después vamos a ir con el ángulo inscrito, que el ángulo inscrito tiene su vértice en la circunferencia y sus lados son secantes a ella. Y su fórmula va a ser ángulo A igual a arco BC sobre 2. Después va a ser el seminscrito. Como le decía, el seminscrito es este. Y el seminscrito es el vértice del ángulo seminscrito está en la circunferencia, un lado secante y el otro tangente a ella. Y su fórmula es, la fórmula del seminscrito es ángulo A igual a arco BC sobre 2, que es esta. Después va el ángulo exterior, que no hay ningún ejemplo, pero el ángulo exterior es que el ángulo exterior es su vértice es un punto a la circunferencia. Los lados de sus ángulos son secantes a ella, o uno tangente y otro secante. Y su fórmula va a ser ángulo A igual a arco BC más arco BE sobre 2. Y por último va a ser el ángulo interior,
que el ángulo interior, su vértice es interior a la circunferencia y sus lados secantes a ellas, que su fórmula va a ser ángulo A igual a BC más D, va a ser igual, no, va a ser menos, esta va a ser menos sobre 2. Buenas tardes, profesor. Yo le voy a exponer el tema que son áreas del círculo. Bueno, en el círculo existen distintas partes en las cuales a veces necesitamos sacar área, no exactamente a todo el círculo. Y voy a empezar con lo básico, que es sacar el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Y aquí, como aquí se muestra. Después, si se quiere sacar el área de este segmento del círculo, se tiene que sacar el área con pi por radio por el área del segmento. ¿Cómo se saca? Su área es igual a 360 sobre el valor. Eso es igual a pi por radio por el valor que nos den del ángulo sobre 360. Después, para sacar lo que es la mitad o un semicírculo, es área es igual a pi por radio al cuadrado sobre 2, ya que como está partida a la mitad lo dividimos entre 2. Después, para sacar el área sombreadas de una corona, es igual a pi por radio mayor al cuadrado menos pi por radio menor al cuadrado, que simplificándola es pi por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Después, aquí, para sacar una pequeña parte, necesitamos saber o completar esta parte hasta el centro y sacar la altura y sacar el área de esta parte, que sería m por h sobre 2, y el área de esta parte, que sería pi por m sobre 360. Bueno, el otro tema que le voy a exponer son lo que es las relaciones trigonométricas. Bueno, en un triángulo, cada triángulo tiene 6 elementos, que son 3 lados y 3 ángulos. Hay ejercicios en los que necesitamos saber el valor de algún lado o no tenemos datos sobre los lados, pero sí tenemos ángulos. Entonces, estas relaciones trigonométricas nos ayudan a obtener los valores de los lados. Bueno, existen 6 funciones para solucionar cada uno de ellos, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Como ven, cada seno, tangente y secante tienen sus complementos, que es coseno, cotangente y cosecante. Cada uno tiene su solución, que poniéndole en un triángulo, este sería el ángulo A, sería B y C. Y obviamente, dependiendo del ángulo, ese lado. Está el ángulo B, su lado opuesto sería el lado B, igual con los otros lados. Ya en base a esto hay soluciones para lo que es el seno, coseno, tangente y etcétera. Que podría ser: para el seno es A sobre C, para el coseno es B sobre C, para la tangente es A sobre B, para el cotangente es B sobre A, y la secante es C sobre B, y la cosecante C sobre A. Como se dan cuenta, a partir de estos tres ya son recíprocos, o sea, se invierten. Este con este con este y este con este. Prácticamente se invierten operaciones. Bueno, ¿cómo saber cómo utilizar cada una? En este caso debes de
de saber en qué ángulo lo vas a hacer primero. En este caso se puede hacer, por ejemplo, en ángulo A, que en ángulo A, aquí, A sería el cateto opuesto sobre C, que es la hipotenusa. Y este sería el cateto adyacente. Entonces, en base a esto que es A sobre C, que sería A, que es el cateto opuesto, sería sobre H, que es la hipotenusa. Si nos basáramos en el ángulo B, el cateto opuesto sería este, y el adyacente sería este, y la hipotenusa permanece aquí. Entonces, en base al seno, A sobre C, sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero si nos damos cuenta, el cateto opuesto aquí, en base al ángulo B, es lo mismo que el cateto adyacente en base al ángulo A. Entonces eso quiere decir que B en el ángulo B ya sería prácticamente el complemento de seno, que sería el coseno, y sería lo mismo con los otros. Y por último le mostraré expondré el último tema que hemos visto, que es el plano cartesiano. Bueno, el plano cartesiano está formado por rectas numéricas perpendiculares, en una horizontal y otra vertical que se cortan en algún punto. Está conformada por la recta horizontal, llamada la eje de las abscisas, o mejor conocida como de las X, y la vertical, la de las ordenadas, o de las Y, mejor conocida. Y este punto central, que sería el origen. Bueno, ¿para qué sirve el plano cartesiano? El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se presentan por coordenadas o pares ordenados. Las coordenadas se forman asociando un valor del eje de las X o uno de las Y, respectivamente. Esto indica que un punto se puede ubicar en el plano cartesiano tomando como base sus coordenadas, lo cual se presenta como, por ejemplo, aquí sería X, Y. Y en un plano cartesiano, se ven que hay 4 cuadrantes. Sería el 1, 2, el 3 y el cuarto. Bueno, tomando el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Qué pasaría si el punto estuviera de este lado? Entonces ya cambiaría, ya que desde aquí este sería el origen, entonces sería 0. Entonces de esta parte ya serían negativos. Entonces sería menos X y sigue estando en Y positiva. Y. En todos son negativos. Entonces si estaría aquí, sería menos X como menos Y. En este cuadrante cambiaría, ya que X es positiva, pero Y es negativa. Y bueno, eso sería todo. Bueno, los integrantes son Jiménez Herón William, que nos mostró los primeros 3, y Vázquez Fernández Eri, que fueron los últimos. Somos del segundo C, del vespertino. Espero que sea de su agrado este video, profesor, y nos despedimos. Buenas tardes.